Vivimos en una época de transformación psicológica, un momento en el que se hace evidente la necesidad de comprendernos más profundamente a nosotros mismos. El verdadero desafío que enfrentamos no proviene de amenazas externas, sino de nuestras propias sombras internas. El ser humano, paradójicamente, puede convertirse en el mayor obstáculo para su propia evolución, y sin embargo, conocemos tan poco sobre nuestra naturaleza que a menudo dejamos que estas fuerzas inconscientes gobiernen nuestras vidas. ¿Te has sentido alguna vez como si una parte de ti mismo boicoteara tus mejores esfuerzos? Esa sensación de lucha interna es una manifestación de lo que Carl Jung denominó la sombra. Este concepto describe las facetas ocultas de nuestra psique, deseos reprimidos, miedos, debilidades y aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado por considerarlos inaceptables. ¿Qué es la sombra? La sombra no es simplemente algo negativo, es una parte esencial de lo que somos. Alberga todo aquello que hemos relegado al inconsciente debido a las normas sociales, las expectativas familiares o nuestras propias inseguridades. Desde la infancia, aprendemos a suprimir emociones y comportamientos que son mal vistos. Por ejemplo, un niño que es castigado por mostrar enojo puede reprimir esa emoción, haciendo que forme parte de su sombra. Estas características no desaparecen, permanecen en nosotros, influyendo de manera sutil pero poderosa en nuestras decisiones y relaciones. Reconocer la sombra no es tarea fácil. Cuanto menos la aceptamos, más poder tiene sobre nosotros, saboteando nuestras intenciones y manifestándose en momentos de distracción o estrés. Sin embargo, al integrarla en nuestra conciencia, podemos transformar estas partes ocultas en oportunidades para el crecimiento personal. La sombra se manifiesta de múltiples maneras. Puede surgir como autocrítica constante, comportamientos impulsivos o incluso como conflictos recurrentes en nuestras relaciones. Esta influencia no reconocida crea barreras inconscientes que impiden el pleno desarrollo de nuestras capacidades. Por eso, Jung enfatiza que cuanto más nos resistimos a enfrentarnos a nuestra sombra, más sombría y destructiva se vuelve. Un paso crucial en este proceso es aceptar que todos tenemos una sombra. No se trata de eliminarla, sino de comprenderla. Al hacerlo, logramos una integración más completa de nuestra psique, lo que nos permite actuar desde un lugar de autenticidad y equilibrio. ¿Cómo reconocer la sombra? Una de las herramientas más poderosas para explorar nuestra sombra es el análisis de los sueños. Según Jung, los sueños son ventanas al inconsciente, revelando aspectos de nuestra sombra que no hemos querido enfrentar. Por ejemplo, las figuras o emociones recurrentes en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos, miedos o conflictos no resueltos. Otro enfoque es observar nuestras reacciones hacia los demás. Jung descubrió que las personas que más nos irritan suelen reflejar cualidades que rechazamos en nosotros mismos. Esta proyección de nuestra sombra sobre los demás es una estrategia inconsciente para evitar enfrentar nuestras propias limitaciones. El mismo Jung relató episodios de su vida en los que su sombra se manifestó. Recordaba momentos de ira intensa que lo sorprendían, llevándolo a reconocer su capacidad para la violencia. Aunque estas emociones no dominaban su carácter, eran lo suficientemente poderosas como para impulsarlo a evitar situaciones que pudieran desencadenarlas. Este tipo de introspección le permitió comprender que la sombra no solo es una amenaza, sino también una fuente de fuerza y transformación. Al aceptar sus propios impulsos y debilidades, Jung fue capaz de integrarlos en una visión más amplia y equilibrada de sí mismo. Es importante distinguir entre el ego y el yo superior. El ego es nuestra identidad consciente, lo que creemos ser, mientras que el yo superior abarca tanto lo consciente como lo inconsciente, representando nuestra personalidad en su totalidad. La sombra, entonces, es una parte integral de este yo superior. Al integrarla,
dejamos de ser fragmentos de nosotros mismos para convertirnos en seres completos. ¿Cómo empezar a integrar tu sombra? Aceptación y curiosidad. Reconoce que la sombra existe en ti, sin juicio ni rechazo. Autoobservación. Presta atención a tus emociones intensas, especialmente aquellas que te incomodan o que surgen en momentos inesperados. Análisis de los sueños. Mantén un diario de sueños para identificar patrones y símbolos recurrentes. Explora tus proyecciones. Observa cómo reaccionas hacia los demás y pregúntate qué aspectos de ti mismo podrían estar reflejando. Busca apoyo. Trabajar con un terapeuta o guía espiritual puede ayudarte a navegar este proceso con mayor claridad y seguridad. El poder transformador de la sombra. Integrar la sombra es un acto de valentía. Nos enfrenta a nuestras partes más vulnerables y desafiantes, pero también abre la puerta a un crecimiento profundo y auténtico. Cuando aceptamos nuestra sombra, nos liberamos del autoengaño y creamos un camino hacia una vida más consciente, plena y en armonía con quienes somos realmente. ¿Estás listo para enfrentar tu sombra y descubrir el verdadero potencial que habita en ti? La transformación comienza cuando decidimos mirar en nuestro interior y abrazar todo lo que somos, sin miedo ni vergüenza. Persona versus verdadero yo. La máscara que todos usamos. En la complejidad de nuestra existencia social, todos llevamos una persona. Según Carl Jung, este término describe la máscara que utilizamos para relacionarnos con el mundo exterior. Es una construcción moldeada tanto por las expectativas sociales como por nuestro deseo personal de ser percibidos de cierta manera. Sin embargo, esta máscara no es equivalente a nuestro verdadero ser, aunque a menudo la confundimos con él. La persona es una herramienta necesaria para la interacción social. Nos permite funcionar en diferentes roles y cumplir con las demandas de nuestro entorno. Sin embargo, cuando olvidamos que la persona es solo una representación externa y comenzamos a identificarla como nuestra verdadera identidad, corremos el riesgo de alejarnos de quienes somos realmente. Este desajuste entre la persona y el verdadero yo puede generar conflictos internos y una sensación de insatisfacción. En el modelo psíquico de Jung, nuestra psique está formada por varias estructuras que interactúan constantemente. Entre estas, destacan la persona, el ego y la sombra, cada una con un rol único en nuestra vida. La persona es nuestra máscara social, el yo público que mostramos al mundo. Se encarga de mediar entre nuestras necesidades internas y las expectativas externas. Aunque es útil para establecer relaciones, puede convertirse en un problema si olvidamos que no es nuestra esencia. El ego es el centro de nuestra conciencia, la parte ejecutiva que organiza nuestra experiencia diaria. El ego está profundamente influenciado por la sombra, esa parte oculta que alberga aspectos reprimidos de nuestra personalidad. La sombra representa todo aquello que rechazamos o negamos de nosotros mismos, desde deseos reprimidos hasta emociones y conductas inaceptables. La sombra y el ego están en constante interacción, moldeando nuestra identidad y nuestras decisiones. El ánima y el ánimus, conexión interior. Además de la persona y la sombra, Jung introdujo los conceptos de ánima y ánimus, que representan los aspectos femeninos y masculinos del inconsciente. Ánima es la representación del lado femenino dentro del inconsciente masculino. Influye en cómo un hombre se relaciona con las mujeres y con su propia vida emocional. Es el puente hacia la intuición y la sensibilidad. Animus es el equivalente masculino dentro del inconsciente femenino. Afecta la forma en que una mujer interactúa con los hombres y también su capacidad de razonamiento y asertividad. Ambos conceptos destacan la dualidad inherente en cada ser humano y nos invitan a explorar estos aspectos para lograr un equilibrio interno. El yo superior, más allá del ego.
El verdadero yo, según Jung, es más amplio que el ego. Lo denomina yo superior y lo describe como la totalidad de nuestra personalidad, una integración de elementos conscientes e inconscientes. Mientras el ego representa nuestra identidad consciente y limitada, el yo superior abarca todo nuestro ser, incluidas las partes que desconocemos o reprimimos. Sin embargo, esta totalidad es difícil de comprender en su totalidad. Por definición, el inconsciente permanece fuera de nuestro alcance directo. Aunque podemos captar destellos de él a través de sueños, intuiciones o reflexiones profundas, gran parte de nuestra verdadera personalidad sigue siendo un misterio. Jung enfatiza que nuestra psique no se forma en aislamiento. Somos producto de generaciones de influencias culturales, sociales e históricas. Las normas, valores y creencias que heredamos de nuestros padres y de la sociedad moldean profundamente nuestra forma de ser. Esta conexión con el pasado es fundamental para entendernos como individuos dentro de un contexto colectivo. Por ejemplo, nuestros padres no solo nos transmiten sus propias experiencias, sino también las ideas dominantes de su época. Estas influencias históricas actúan como dominantes culturales, dejando una marca profunda en nuestra psique desde la infancia. Ignorar este aspecto colectivo de nuestra personalidad es perder de vista una parte esencial de lo que somos. El riesgo de reprimir lo que somos. ¿Qué sucede con las emociones, deseos o impulsos que reprimimos? Jung advierte que estas partes no desaparecen. En cambio, se esconden en el inconsciente y continúan influyendo en nuestras acciones de manera indirecta. Esas fuerzas invisibles, aunque ignoradas, moldean nuestras decisiones y pueden manifestarse en comportamientos impulsivos, sueños o conflictos internos. La clave está en reconocer estas partes reprimidas y permitirles un espacio en nuestra conciencia. Cuando aceptamos tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades, podemos integrar nuestra psique de manera más completa, disminuyendo la tensión interna y creando una vida más auténtica. Integrar la persona y el verdadero yo para alcanzar una verdadera conexión con nuestro yo superior es necesario. Cuestionar la persona. Pregúntate si la imagen que proyectas al mundo está alineada con tu esencia. Explorar la sombra. Reconoce y acepta las partes de ti que has reprimido, permitiéndote ser un ser humano completo. Equilibrar el ánima y el ánimus. Trabaja en integrar los aspectos femeninos y masculinos de tu psique para lograr armonía interna. Reflexionar sobre tu historia. Comprende cómo las influencias culturales y familiares han moldeado quién eres. Abrirte al inconsciente. Utiliza herramientas como la introspección, la meditación o el análisis de sueños para explorar las partes de ti que permanecen ocultas. La libertad de ser uno mismo. En última instancia, el viaje hacia el verdadero yo no es un camino fácil, pero es profundamente transformador. Requiere valentía para enfrentar nuestras máscaras, comprender nuestras sombras y explorar las profundidades de nuestro ser. Sin embargo, al hacerlo, descubrimos una autenticidad que nos permite vivir con mayor libertad, creatividad y paz interior. La sombra personal, un concepto central en la obra de Carl Jung, representa esos aspectos ocultos de nuestra personalidad que preferimos reprimir o negar. En su volumen 9, parte 2 de las obras completas, Jung describe la sombra como una acumulación de características inferiores, con una naturaleza profundamente emocional y autónoma. Esto la convierte en una fuerza que, si no es reconocida, puede volverse obsesiva o incluso posesiva. La sombra no es un simple reflejo de debilidades o fallos, es una parte activa y poderosa de nuestra psique. Estos aspectos reprimidos, aunque ignorados conscientemente, no desaparecen. Por el contrario, actúan desde las sombras, influyendo en nuestras emociones y comportamientos. El desafío está en reconocer que ignorar nuestra sombra
puede llevar a problemas graves, desde explosiones emocionales hasta una desconexión profunda con nosotros mismos. ¿Cómo reconocer la presencia de la sombra? Piensa en un momento en el que experimentaste una emoción intensa e irracional. ¿Realmente esa emoción fue causada únicamente por lo que estaba sucediendo en ese instante? Es probable que haya algo más profundo detrás, un fragmento de tu sombra emergiendo en un intento de ser reconocido. Por ejemplo, alguien puede mantener una conversación amistosa, pero bajo la influencia del alcohol, expresar un comentario hostil inesperado. Este tipo de comportamiento es una señal de que la sombra está actuando de manera autónoma, especialmente cuando el ego consciente niega su existencia. Esta negación puede manifestarse como irritabilidad, cambios bruscos de humor o incluso crueldad hacia los demás. La relación entre fantasías y sombra Jung nos invita a considerar las fantasías no como simples imaginaciones pasajeras, sino como realidades concretas del mundo interior. Todo lo que existe en el mundo físico comenzó como una fantasía. Un puente, una casa, incluso una sociedad. Estas imágenes internas, aunque intangibles, tienen una poderosa influencia sobre nuestras acciones y decisiones. De hecho, explorar nuestras fantasías puede ser una forma de conectar con los contenidos ocultos de nuestra sombra. Un ejemplo fascinante de esto es el caso de un paciente esquizofrénico tratado por Jung, quien describió un fenómeno extraño relacionado con el sol y colas que producían viento. Aunque inicialmente parecía un delirio, Jung descubrió años después que este relato coincidía con un texto antiguo sobre la liturgia de Mitra, contenido en un papiro que aún no había sido publicado. Este caso ilustra cómo la sombra personal puede conectarse con conocimientos universales o colectivos, reflejando un inconsciente más profundo que trasciende lo meramente personal. El lado positivo de la sombra. Aunque comúnmente se asocia con características negativas, la sombra también contiene aspectos positivos de nuestra personalidad que han sido reprimidos. Estos pueden incluir instintos saludables, impulsos creativos y percepciones realistas que no han encontrado su expresión consciente. Al integrar estas cualidades, ampliamos nuestra comprensión de nosotros mismos y desbloqueamos un mayor potencial. Por ejemplo, una persona que reprime su asertividad por miedo a parecer ruda puede encontrarse con dificultades para establecer límites o tomar decisiones importantes. Al aceptar e integrar esta parte de su sombra, puede desarrollar una nueva fortaleza que le permita manejar su vida con mayor confianza y eficacia. El trabajo con la sombra, un camino hacia la plenitud. Confrontar la sombra no es un proceso fácil, pero es esencial para alcanzar una verdadera totalidad psicológica. Este trabajo implica paciencia, honestidad y una disposición para explorar los aspectos más incómodos de nuestra psique. Algunas herramientas prácticas incluyen mantener un diario emocional. Anota tus reacciones emocionales intensas y reflexiona sobre posibles desencadenantes. Con el tiempo, esto te ayudará a identificar patrones que revelen aspectos ocultos de tu sombra. Análisis de sueños. Los sueños son una vía privilegiada para explorar el inconsciente. Las figuras recurrentes o las emociones intensas en los sueños suelen personificar partes de nuestra sombra que buscan ser integradas. Reflexión y honestidad radical. Detente cuando experimentes emociones intensas, como irritación o incomodidad, y pregúntate si podrían estar conectadas con aspectos reprimidos de tu personalidad. Observación de proyecciones. Toma nota de las cualidades que más te irritan en los demás. Con frecuencia, estas reflejan aspectos de ti mismo que no has querido aceptar. La sombra colectiva, más allá del individuo. La sombra no es exclusivamente personal. También existe una sombra colectiva, formada por los aspectos reprimidos de una sociedad o cultura. Esta sombra puede manifestarse como prejuicios, intolerancia o comportamientos destructivos a nivel comunitario.
Comprender esta dimensión colectiva es crucial para evitar que las fuerzas oscuras de una época histórica influencien nuestras decisiones personales y sociales. Luz y oscuridad, la dualidad del ser. En palabras de Jung, no hay luz sin sombra ni totalidad psíquica sin imperfección. Este proceso de integrar la sombra, aunque incómodo, es profundamente transformador. Al enfrentarnos a nuestra oscuridad interior, no solo descubrimos nuestras limitaciones, sino también nuestras posibilidades. La clave no está en luchar contra la sombra, sino en iluminarla, permitiendo que se convierta en una fuente de aprendizaje y autoconocimiento. El trabajo con la sombra es un camino hacia la autenticidad, un viaje en el que nos liberamos de las cadenas del autoengaño y aprendemos a abrazar la complejidad de nuestra naturaleza humana. No se trata de eliminar nuestras imperfecciones, sino de aceptarlas como parte integral de quienes somos. ¿Te atreves a explorar tu sombra y descubrir el poder transformador que yace en tu interior? La respuesta está en el coraje de mirar hacia adentro y traer luz a las tinieblas. La sombra colectiva, el lado oculto de la sociedad que necesitas conocer. La sombra colectiva representa los aspectos reprimidos, ignorados o negados de una sociedad. Se trata de un fenómeno que surge cuando los valores compartidos y los principios que sustentan la convivencia ocultan o contradicen su lado más oscuro. Esta sombra se manifiesta de formas tanto evidentes como sutiles. Guerras, opresiones, prejuicios sistemáticos e incluso en el sufrimiento interno que permea a los individuos que la conforman. Carl Jung definió la sombra colectiva como una extensión de la sombra personal, pero con un alcance mucho más vasto, moldeada por los arquetipos y las dinámicas de la psique colectiva. Este lado oculto puede manifestarse en movimientos políticos, revoluciones o incluso tragedias sociales de gran escala, evidenciando su influencia inconsciente en nuestras decisiones y comportamientos como grupo. Arquetipos y la emergencia de la sombra colectiva. Jung observó cómo las ideas arquetípicas fluyen a través del tiempo, emergiendo en épocas específicas como catalizadores de grandes cambios sociales. Por ejemplo, la Reforma fue precedida por un largo periodo en el que las personas soñaban con un cambio estructural profundo. Quienes estudian el clima mental de una época pueden prever estos movimientos, tal como Jung anticipó la ascensión del nazismo al analizar los sueños de sus pacientes alemanes. En esos sueños, observó símbolos que reflejaban el despertar de la sombra colectiva de Alemania, años antes de que el régimen tomara forma. La sombra colectiva, cuando no es enfrentada, puede ser devastadora. Se manifiesta en formas tangibles como violencia, genocidios y destrucción cultural, y también en formas intangibles como la depresión social, el odio hacia uno mismo y la alienación colectiva. Estos efectos no solo persisten en el presente, sino que moldean generaciones futuras. El rol de la proyección y la negación. Un elemento clave de la sombra colectiva es la proyección. Lo que una sociedad no puede aceptar de sí misma tiende a proyectarlo sobre otros, minorías, culturas externas o incluso conceptos abstractos como el enemigo. Esta dinámica perpetúa ciclos de odio, violencia y exclusión. La negación, por otro lado, actúa como un mecanismo defensivo que evita enfrentar la raíz del problema, profundizando la desconexión entre los ideales colectivos y las acciones reales. Por ejemplo, el racismo sistémico y la brutalidad policial son expresiones modernas de la sombra colectiva. Estas dinámicas se nutren de prejuicios inconscientes y estructuras históricas que permiten que comportamientos discriminatorios y violentos persistan, incluso cuando las sociedades afirman valores de igualdad y justicia. La conexión entre la sombra personal y la colectiva. La sombra personal sirve como un puente hacia la sombra colectiva. Nuestros conflictos internos, si no se resuelven, pueden amplificar problemas sociales mayores. Un individuo que no enfrenta su propia sombra
puede contribuir inconscientemente a patrones destructivos en su entorno, desde actitudes discriminatorias hasta la perpetuación de desigualdades. Por esta razón, el trabajo interno es esencial para sanar la sombra colectiva. Cada vez que enfrentamos nuestras propias emociones reprimidas, prejuicios y contradicciones, reducimos nuestra participación en las dinámicas sociales que perpetúan el sufrimiento. ¿Cómo confrontar la sombra colectiva? Reconoce tu propia sombra personal. El autoconocimiento es el primer paso. Esto implica reflexionar sobre nuestras emociones, proyecciones y patrones de comportamiento. Herramientas como el análisis de sueños, la meditación y la escritura introspectiva son valiosas para este proceso. Asume la responsabilidad colectiva. Más allá del trabajo individual, es crucial aceptar nuestra participación en problemas colectivos, ya sea a través de nuestras acciones o de nuestra inacción. Enfrenta la historia con honestidad. La negación del pasado perpetúa los patrones destructivos. Jung enfatiza que un verdadero trabajo de sanación colectiva requiere recordar, hablar y procesar los eventos traumáticos de la historia. Esto incluye guerras, genocidios y otras formas de opresión. Cultiva la compasión y la empatía. La sombra colectiva a menudo se alimenta de la deshumanización. Reconocer la humanidad compartida, incluso en quienes han cometido errores, es esencial para sanar las divisiones. Promueve el diálogo social. Hablar abiertamente sobre los problemas colectivos, desde el racismo hasta la desigualdad, permite que la sombra colectiva salga a la luz. Este proceso no es cómodo, pero es necesario para construir una sociedad más consciente y equitativa. Ejemplos históricos y modernos de la sombra colectiva. El pasado está lleno de ejemplos de cómo la sombra colectiva ha moldeado eventos históricos. Las guerras mundiales, el Holocausto y la colonización son manifestaciones de esta fuerza oscura. Incluso en el presente, vemos cómo las ideologías polarizadas, la crisis climática y los movimientos extremistas reflejan la incapacidad de las sociedades para integrar su sombra. Un ejemplo contemporáneo es el auge de la desinformación en las redes sociales. Esta dinámica refleja la sombra colectiva al alimentar divisiones, reforzar prejuicios y amplificar el miedo. La solución no está en eliminar la tecnología, sino en aprender a usarla con conciencia y responsabilidad. El camino hacia la integración. Confrontar la sombra colectiva no significa eliminarla, sino integrarla. Este proceso requiere valentía, paciencia y un compromiso constante con la verdad. Según Jung, no alcanzamos la iluminación al imaginar figuras de luz, sino al iluminar nuestra propia oscuridad. Este trabajo no solo nos libera a nivel individual, sino que también contribuye al bienestar colectivo. La sombra colectiva es un recordatorio de nuestra capacidad, tanto para el daño como para la transformación. Al enfrentarla, no solo curamos las heridas del pasado, sino que prevenimos la repetición de los mismos patrones destructivos en el futuro. En última instancia, este trabajo nos acerca a una humanidad más consciente, donde la luz y la sombra coexisten en equilibrio. ¿Estás listo para mirar de frente la sombra colectiva y contribuir a un cambio real? El viaje comienza contigo. Cierre de una jornada de autodescubrimiento. Al final de esta exploración profunda y reveladora, quiero expresar mi inmensa gratitud por haberme acompañado en este viaje hacia el entendimiento de nuestra sombra. Es probable que a lo largo de este recorrido te hayas encontrado con partes de ti mismo que estaban ocultas, adormecidas en las profundidades de tu inconsciente. Reconocerlas y darles espacio es un acto de valentía y transformación. Ese es el verdadero poder de conocernos a nosotros mismos. Un obsequio para tu transformación.
Como parte de esta comunidad que busca constantemente crecer y comprender la mente, quiero compartir contigo algo especial. Imagina embarcarte en una experiencia que redefine tu forma de pensar y transforma tu vida desde lo más profundo. Te presento El arte del pensamiento positivo, un ebook revolucionario diseñado para guiarte en el camino del autoconocimiento y la transformación mental. Cada capítulo de este libro refleja experiencias reales y aprendizajes significativos, recopilados a lo largo de mi propia jornada. Está lleno de herramientas prácticas y reflexiones profundas que pueden ayudarte a mirar el mundo con nuevos ojos. No pierdas esta oportunidad de avanzar en tu camino. Haz clic en el enlace fijado en los comentarios y comienza hoy mismo tu viaje hacia una mente más positiva y consciente. Un cuento para reflexionar. Quiero dejarte con una historia que encapsula el espíritu de esta exploración. Se dice que un viajero, mientras caminaba por un vasto desierto, encontró un espejo enterrado en la arena. Al limpiarlo, no solo vio su propio reflejo, sino todas las caras que había mostrado al mundo, todas las emociones que había sentido y todos los miedos que había enfrentado. Comprendió que el espejo no estaba ahí para juzgar, sino para iluminar, para recordarle que incluso las partes más oscuras de sí mismo tenían valor y propósito. Así como ese espejo, espero que este video haya sido una herramienta para que observes con mayor claridad tu interior, que haya iluminado esos rincones oscuros de tu psique, no con juicio, sino con comprensión y aceptación, porque todo lo que eres, incluso lo que temes o evitas, tiene un propósito en tu camino hacia la plenitud. Gracias y continuemos juntos. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no estás solo en esta jornada de autodescubrimiento. Cada paso que das hacia el entendimiento y la integración de tu sombra te acerca a una versión más auténtica y completa de ti mismo. Estoy profundamente agradecido de haber compartido este momento contigo. Si este contenido resonó contigo, te invito a que sigamos caminando juntos. Suscríbete al canal para no perderte las próximas exploraciones que haremos. Dale like a este video para que este mensaje pueda llegar a más personas como tú y deja tus reflexiones en los comentarios. Quiero conocer tus pensamientos, tus preguntas y tus descubrimientos. Este diálogo es una parte vital de este viaje compartido. Iluminemos nuestra oscuridad. Recuerda, cada paso que das hacia la comprensión de tu oscuridad transforma esa energía en luz y poder. Sigue explorando, sigue cuestionando, pero, sobre todo, sigue iluminando cada rincón de lo que eres. Porque juntos podemos transformar nuestra sombra en una fuente de fuerza, sabiduría y autenticidad. Gracias por tu valentía y por tu búsqueda incansable del autoconocimiento. Hasta la próxima jornada. Y antes de que te vayas, no olvides explorar los 2 videos que he seleccionado especialmente para ti. Están llenos de ideas profundas y herramientas prácticas que complementarán este viaje de autodescubrimiento. Haz clic en uno de ellos y continúa avanzando hacia la vida plena y consciente que mereces. Nos vemos pronto.